yo y que Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparta de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí
Siempre serás un
brazos hoy abiertos están, como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás. Nada temeré mientras tú estés aquí. Por favor, acompáñame. Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname, perdóname. Tu palabra es una lámpara. Por la vida dolorosa
su frente la corona. Las espinas hieren tanto y las burlas golpean mucho más. Por la vía dolorosa que es la senda del dolor, paso a paso, lentamente fue a morir. Quiso ir a morir por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Y al llegaron al altar de amor y de la cruz, los soldados agarraron a Jesús. Sus ojos se humedecen, la gente no comprende su dolor. Por la vía dolorosa que es la senda del dolor, paso a paso, lentamente fue a morir. Quiso ir a morir por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey, de sus glorias sus santos cantarán. Resplandece, sus puertas son de perlas, siempre nueva, alienada, envejece.
Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. Y en su trono siempre reinaremos. Jerusalén es la esposa del Cordero. Él le amó más que a su propia vida. Es sin mancha, oh, qué hermosa es. Lino fino y corona llevará. Entre la niebla
Él contaba historias de gran valor espiritual. Todos creían que era falso, que él estaba loco. Mas yo sí le creo y le creí, pues lo vi navegando y en el viento se escucha su canción. Con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, con Cristo mi amigo. Con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, con Cristo el capitán. Entre la niebla espesa puedo disipar su luz. Gracias por tu gran, bendito amor por mí, mi capitán. Con Cristo yo voy, con Cristo yo voy, con Cristo el capitán. Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy lo que quieras tú como una ofrenda a ti. Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy lo que quieras tú como una ofrenda a ti. Lo que yo soy, todo te doy, todo lo que tú quieras, Dios, a ti, mi Dios, a ti. Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy lo que quieras tú como una ofrenda a ti. Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy lo que quieras tú como una ofrenda a ti. Lo que yo soy, todo te doy.
que quieras tú, como una ofrenda a ti. Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy lo que quieras tú, como una ofrenda a ti, como una ofrenda a ti, como una ofrenda a ti. Feliz sábado, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí reunidos en el Día del Señor. Es una alegría poder estar nuevamente listos y preparados para poder estudiar la palabra de Dios. Y antes de empezar, quisiera agradecer a Dios porque en forma especial ha permitido que nosotros podamos realizar esta transmisión. La idea original surgió hace un poquito más de un año, el 2 de mayo del 2020, luego de que después de mes y medio de haberse decretado las restricciones, conversando con mi hermano Sandro, estábamos pensando en qué podemos hacer para poder estudiar más la palabra de Dios y para que también podamos compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y es así como que surgió la idea inicial de empezar a hacer reuniones, primero en el círculo familiar, a través de las plataformas que ahora existen para poder transmitir, pero lo hicimos en forma privada, pero fueron pasando las semanas, 2, 3, 4, 5 semanas, hasta que pudimos tomar la decisión de realizar la transmisión a través de YouTube. ¿Y por qué YouTube? Porque YouTube nos permite llegar a cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, en cualquier día, no solo a un momento específico, como lo permiten las plataformas que existen para realizar videoconferencias. En aquella época empezamos nosotros con Google Meet, después empezamos a usar Zoom y después empezamos a realizar la transmisión vía YouTube. Y de manera especial quiero agradecer a Dios porque nos ha permitido ya estar un año, semana a semana, con todos ustedes. Y durante este año, quizá un año y 2 semanas, solo hubieron 4 ocasiones, es decir, 4 sábados que no realizamos la transmisión, debido a diversos factores. Pero aquí estamos, siempre dispuestos para poder aprender más y descubrir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros continuamos con las transmisiones y sabemos que los que escuchan y ven estas transmisiones no están interesados en escuchar un mensaje sentimental, es decir, que les llegue el sentimiento y solamente eso, sino el objetivo principal de esta transmisión es poder llegar a todos ustedes porque quieren aprender de la palabra de Dios. No escuchar un estudio o una predicación que apele al sentimiento, porque el sentimiento pasa, pero el conocimiento queda.
Y Dios en primer lugar nos hizo seres racionales y quiere que usemos nuestro entendimiento para aprender más de Él. Y ese es el motivo por el cual nosotros realizamos esta transmisión. Y sabemos que todos los que escuchan quieren aprender más, juntamente con nosotros. Nosotros también queremos aprender más de la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. Y para empezar, vamos a entonar un himno, nuestro himno acostumbrado, en el que de una manera cantada pedimos a Dios que con su presencia nos acompañe, nos guíe y nos ilumine para poder entender su palabra. Así que cantemos fuerte el himno número 33. En este momento yo lo voy a poner en la pantalla para que ustedes puedan ver la letra y poder juntamente con todos cantar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque tú nos has permitido llegar hasta aquí. Ha pasado ya un poco más de un año que desde que empezamos a realizar estos estudios en tu nombre y queremos pedir tu dirección, tu sabiduría, Señor, para que pueda iluminarnos, para que podamos, Señor, entender cada vez un poquito más. Sabemos que nunca podremos llegar al conocimiento pleno acerca de ti, acerca de la salvación, acerca de Cristo y cómo el Espíritu Santo logra morar en nuestras vidas. Señor, comprendemos con limitaciones tu palabra, pero queremos que siempre tú seas quien nos ayude a poder descubrir las verdades que están escritas en tu palabra y que tú has dejado para todos nosotros. Y es por ese motivo que cada sábado nos reunimos para poder aprender más de ti. Señor, acompáñanos ahora, danos tu bendición y quédate con nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ahora vamos a
empezar con el estudio de la palabra de Dios, y para eso vamos a abrir la diapositiva. ¿Ya? Entonces, en este momento voy a compartir la diapositiva para que todos podamos. Ahí está. Y la semana pasada, es decir, el sábado pasado, habíamos estado estudiando acerca de la generación que estará viviendo cuando Cristo venga. A esa generación se le llama la última generación. Pero no a todos los seres humanos que estarán viviendo en este mundo, sino a aquellos, con este término, la última generación, nos referimos a aquellos que decidieron seguir a Cristo y que estarán viviendo cuando Cristo venga. A este conjunto de personas les llamamos la última generación. Desde Adán hasta que Cristo venga, siempre el llamado de Dios a todo el mundo, a toda la humanidad, ha sido: arrepiéntete, deja atrás la vida pasada, acepta la salvación que yo te doy y sigue mis caminos. Ese ha sido el mensaje de salvación desde que Adán pecó. Juntamente con Eva, Dios se acercó a Adán, se acercó a Eva. Dios los buscó en el jardín del Edén, porque ellos, luego de haber pecado, se dieron cuenta de lo que habían hecho y se escondieron. Y es algo natural, porque el pecado nos aleja de Dios. Y el ser humano, al ver su error, el pecado que ha cometido, muchas veces reacciona, pues no acercándose a Dios, pensando que Dios lo va a rechazar. Pero lo cierto es que en toda la Biblia, siempre Dios, a pesar de que somos pecadores, Dios siempre llama a sus hijos. Entonces, por eso Dios buscó a Adán y a Eva, que se habían escondido. Y cuando Dios empezó a llamar a Adán y a Eva, en algún momento salieron de su escondite y Dios les pregunta: ¿y dónde estabas? Y Adán le contesta: es que tuve miedo y me escondí. La mujer que me diste me dio del fruto del cual no debía comer. O indirectamente o directamente, Adán le estaba echando la culpa a Eva de que por ella él había comido. Bueno, es propio de la naturaleza pecaminosa humana, ¿no? No hacerse cargo de los actos de los cuales uno tiene responsabilidad. ¿Y Eva qué hizo? Bueno, Eva dijo: la serpiente que tú creaste me dio de comer. Ese relato lo encontramos en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Entonces, Eva le estaba echando la culpa a Dios, porque le dijo: la serpiente que tú creaste me dio a comer y yo comí. O sea que ellos no tenían la culpa de nada. Y bueno, Dios después, debido al pecado que habían cometido, Dios sacrificó un cordero. Y probablemente fueron 2 corderos. Aunque la Biblia no lo dice directamente, pero es la consecuencia lógica, porque después Adán y Eva, menciona la Biblia, que Dios los vistió de pieles. Y la única forma de vestirse con pieles de animales es dando muerte en primer lugar al animal. Entonces, Adán y Eva fueron vestidos de pieles para cubrir su desnudez. Dios fue quien buscó al ser humano. Y es así como siempre nos busca. Y a través de toda la historia de este mundo, siempre Dios ha buscado
al ser humano para que se acerque a Él, para que deje su vida pasada y pueda vivir de acuerdo a lo que Dios le ordena. ¿Y por qué? No porque Dios sea autoritario, sino porque eso es lo mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos libre albedrío, es decir, nosotros decidimos si aceptamos la invitación o no la aceptamos. Ese es el mensaje que siempre Dios ha dado. Y por eso es que Adán pecó, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, a pesar de que tenían esa naturaleza sin tendencia al mal, resulta que Adán y Eva, haciendo uso de su libre albedrío, pecaron. Decidieron desobedecer a Dios y pecaron. Entonces, es así como el pecado entró en este mundo. Y a través de toda la historia de este mundo, siempre Dios ha llamado a sus hijos al arrepentimiento. Tú que practicas la injusticia, regresa al camino que yo te muestro y practica la justicia. Y ese mensaje ha sido proclamado desde que el hombre cayó hasta la actualidad. Pero la pregunta es, ¿y hasta cuándo será proclamado ese mensaje de dejar la injusticia y retornar a la justicia, de dejar el pecado y retornar a una vida justa, a una vida que Dios nos ofrece? Y eso, el sábado pasado lo estudiamos en Apocalipsis 22. Esa respuesta de hasta cuándo se dará esa invitación la encontramos en Apocalipsis. Y eso ya lo leímos, no lo vamos a leer ahora, pero Dios en su palabra nos dice, finalizando ya la historia de este mundo, porque sabemos que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se muestra la historia de este mundo. Y Apocalipsis especialmente tiene profecías del tiempo del fin. Es decir, profecías que señalan a la venida, al retorno inminente de Cristo. Y se muestran los diversos eventos que van a ocurrir justo antes de que Cristo venga. Y poco antes de que Cristo venga se menciona lo siguiente, dice Dios en su palabra, el que es justo sea justo todavía, y el que es injusto sea injusto todavía. Es decir, el mensaje de Dios cambió. O sea, ya no hay un llamado a que el que practica la injusticia deje esa práctica y retorne a la justicia que Dios le invita a vivir. Entonces, lo que pasa es que ese es el punto hasta el cual Dios le va a dar oportunidad al hombre. ¿Y por qué? Porque ya en ese momento cada cual habrá decidido si seguir a Cristo o desobedecerle. Si en este punto, si es que nosotros estemos vivos en ese momento, cuando ya hayamos decidido, va a llegar ese punto en el cual Dios dice, el que es justo sea justo todavía y el que es injusto sea injusto todavía. Es decir, va a ser un punto en el cual se termina la intercesión que Cristo realiza por nosotros en el cielo. Esa labor del sacerdote intercesor que ocurría en el santuario terrenal es la labor que ahora Cristo está desempeñando en el cielo. Y a ese momento exacto, cuando llegue el inicio de ese periodo en el cual ya no va a haber posibilidad de perdón, ese momento se le llama el fin del tiempo de gracia. No es que la gracia
dejó de existir, porque la gracia de Jehová, la gracia que Dios nos da, es eterna, sino que cuando cada uno ya haya decidido amarle, amar a Dios o seguir al enemigo de Dios, entonces ya no habrá perdón. O sea, no habrá posibilidad del que es injusto sea justo, porque allí claramente Dios lo dice. El que es injusto sea injusto todavía. Eso significa que ya no habrá posibilidad de perdón. ¿Y por qué? Porque justamente en ese momento el Espíritu Santo, quien es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dejará este mundo. Específicamente dejará de ser el vicario de Cristo que convence al ser humano de pecado. Es el único, no hay otra forma. La única forma de que el ser humano se convenza de pecado es porque el Espíritu Santo está trabajando en él. Pero el Espíritu Santo dejará de trabajar. Y por ese motivo, ya no convencerá, porque ya no convencerá al mundo, a los pecadores, de pecado, entonces los pecadores ya no van a arrepentirse. Y por eso es que en Apocalipsis 22, Dios dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Y qué pasará con las personas, con los seres humanos, que sí han decidido seguir a Cristo? Bueno, la decisión no es que va a empezar en ese momento, sino es que desde mucho antes decidieron seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo, en forma muy sencilla, es tener comunión con Él, porque todos los días tenemos que luchar con nuestra naturaleza de pecado. Todos los días. Entonces no hay otra forma que buscar todos los días a Dios para que nos dé ese poder. Porque Dios no solo quiere perdonarnos, sino quiere darnos el poder para vencer al pecado. Y por ese motivo es que todos los días nosotros tenemos que estar en comunión con Él. En comunión personal. A primera hora de la mañana, porque el día lo vamos a enfrentar y tenemos que recibir ese poder que Dios nos da para enfrentar los retos del día. Y de esa manera vamos a ir venciendo al pecado. Entonces llegará ese momento en que los justos, que son los que decidieron seguir a Cristo, que diariamente le buscaron, que obedecieron a Dios, seguirán en un estado tal de que ya no pecarán. Y eso lo hemos estudiado el sábado pasado. Es decir, aprendieron a vivir con Cristo de tal forma de que ellos ya no hacían lo que su naturaleza pecaminosa les dice que hagan, sino ellos permitieron que el Espíritu Santo tome completo control de sus personas, y por eso es que pueden obedecer a Dios. No porque tengan en sí capacidad de hacerlo, porque el ser humano es incapaz de vencer al pecado por sí solo, sino que el Espíritu Santo, al morar en la persona, entonces hace que la persona tenga esa disposición a obedecer lo que Dios dice y por lo tanto a vencer al pecado. Entonces esa será la última generación antes de que Cristo venga. Entonces, finalmente, nos preguntamos, ¿y cuál es el objetivo de Dios en nuestras vidas? Fíjense, el objetivo de Dios en nuestras vidas no solamente es darnos la salvación. Leamos en Ezequiel 36:23. Dice, y santificaré mi grande nombre. Está hablando aquí Dios. Dice que Él va a santificar su nombre. ¿Y cómo? Ese nombre había sido profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel.
en el Antiguo Testamento. Dios había elegido al pueblo de Israel para que sea el depositario de la verdad, para que sea quien muestre al mundo la salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Pero ¿qué hizo Israel? Se apartó de Dios. Por eso el nombre de Dios, como el pueblo de Israel representaba a Dios, el nombre de Dios fue profanado entre las naciones. Porque ellos, que eran representantes de Dios, habían profanado su nombre porque habían ido tras los ídolos, habían ido tras los pecados, y las demás naciones veían como la nación de Israel muchas veces caía en pecado y caía en desgracia porque era conquistado por otras naciones, y el nombre de Dios había sido profanado de esa manera. Pero dice Dios aquí que Él va a santificar su grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán, o sea, ¿cómo es que será santificado su grande nombre? Porque las naciones sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es que van a saber todas las naciones que Dios es el Señor? Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Es decir, cuando Dios logre morar en nuestras vidas. Así como en el pueblo de Israel, Dios tenía ese propósito de que sea un pueblo santificado, un pueblo santo, y de esa manera, ¿qué iba a lograr? Iba a lograr que el nombre de Dios sea exaltado en todo el mundo. Entonces, lo mismo quiere lograr hoy con nosotros. Las naciones van a saber que Jehová es Dios cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Y eso qué significa? Significa amar a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento ya varias veces. Hemos leído ese texto que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el resumen del amor a Dios. No obedecemos los mandamientos de Dios para salvarnos, sino porque amamos a Dios, porque es el resultado del regalo que Dios nos dio. ¿Y cuál es ese regalo? La salvación. Dios murió por nosotros, nos dio el perdón y nos ofrece una nueva vida, nos ofrece la salvación. Cuando nosotros somos perdonados, Él nos perdona, nos da la salvación, pero quiere que sigamos siendo santificados, no que retornemos a nuestra vida pasada. Y por ese motivo es que Dios dice que su nombre va a ser santificado cuando en vosotros sea santificado delante de sus ojos. Es decir, en esa última generación, lo que Dios va a hacer es vindicar su nombre con esa última generación que va a vivir justo cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque en ellos será reflejado el carácter de Dios. No porque ellos tengan la capacidad propia de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo va a morar plenamente en ellos y les va a dar ese poder de vencer al pecado. Y eso es exactamente lo que Dios quiso cuando creó al hombre. Dios quiso darle, o Dios le dio, lo creó a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a imagen de Dios, de tal forma que en su vida se reflejara la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Es el carácter de Dios. Eso es lo que Dios hizo cuando creó al hombre. Claro, después el hombre lo arruinó, pero ahora Dios quiere restaurar. Quiero restaurarte a ti y quiere restaurarme a mí, porque todos necesitamos esa restauración que Dios nos ofrece. ¿Y cuál es la característica de la última generación? Ya hemos explicado esa última generación que va a vivir en el momento que Cristo venga,
tendrá una característica, y eso lo encontramos en Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón, refiriéndose a Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Y bueno, el Apocalipsis es un libro profético que tiene mucha simbología. El dragón representa a Satanás y la mujer representa a la iglesia pura y verdadera, aquella que no se ha contaminado, aquella que sigue los preceptos de Dios, aquella que no mezcla la verdad con el error, que mantiene la verdad y que no, por el hecho de estar de acuerdo con todo el mundo, pues cede sus principios, acepta principios falsos con el objetivo de mantener la unión. Esa no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, la iglesia pura, es aquella que tiene la doctrina pura que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, eso es lo que aira al dragón. Eso es lo que aira a Satanás. Por eso, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Satanás se llenó de ira contra la iglesia pura y verdadera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es la mujer? ¿Quiénes forman parte de la iglesia verdadera? Y aquí tenemos la respuesta. La Biblia es muy clara. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, aquellos que obedecen, que siguen lo que Dios ha dejado en su palabra, los 10 mandamientos, que es la ley moral y que refleja el carácter de Dios, y que testifican de Cristo. Cristo dejó en su palabra su testimonio. Y la iglesia pura y verdadera tiene ese testimonio, el que Cristo dejó. Esa es la característica de la última generación. Y por eso es que esa última generación ya no va a pecar. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley de Dios, infracción de los mandamientos de Dios. Entonces, si esa última generación son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, si los guardan significa que no cometen pecado. Por eso es que esa última generación no va a pecar. No porque tengan la capacidad de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo que mora en ellos les da el poder para vencer. Esa es la característica de la última generación. Y finalmente, para terminar con este tema, en realidad todo este tema ya he estado revisando y durante 3 meses hemos estudiado acerca del pecado, qué es el pecado, cómo Cristo vivió en este mundo, qué naturaleza tuvo Cristo cuando nació en este mundo. Y también hemos visto cómo es que Dios nos salva a través de la fe. Y también hemos visto que el proceso de salvación es un proceso que tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es la justificación o perdón. Dios me considera justo porque yo me arrepiento. Dios te considera justo porque tú presentas tus pecados a Dios. Dios te perdona y en ese momento Dios te considera justo. Pero Dios no quiere solamente perdonarte. Quiere mucho más. ¿Qué quiere lograr? Quiere lograr restaurar su imagen en ti y en mí. Así como Dios creó a Adán y Eva y lo creó a su imagen y semejanza, Dios también quiere restaurar su imagen en el ser humano. Entonces, eso se logra, Dios lo va a lograr cuando por nosotros, o sea, por voluntad propia, nos acerquemos a Dios y Él nos va a dar el poder para vencer al pecado. A todo ese proceso se le denomina la santificación. Es decir,
todos los días nosotros nos consagramos a Dios para que Dios permita que nosotros podamos obedecerle. Y esa santificación significa que por voluntad propia queremos apartarnos del pecado. Entonces, tenemos una primera dimensión que es la justificación o perdón, y luego viene el proceso de santificación a lo largo de nuestra vida, en el que vamos permitiendo que cada vez más Dios vaya transformando nuestra vida. Y finalmente, la tercera dimensión de la salvación es la glorificación, porque cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, a todos aquellos que murieron aceptando a Cristo, Dios los va a resucitar y les va a dar un nuevo cuerpo, sin tendencia al mal. A eso se llama la glorificación. Y los que sigamos viviendo en este mundo, cuando Cristo venga, Dios nos va a transformar. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. En ese momento seremos transformados y esta naturaleza pecaminosa que tenemos no más va a existir en nosotros. Y Dios nos va a dar una naturaleza similar a la que le dio a Adán y Eva. Entonces, en ese momento, nosotros seremos libres de esta naturaleza que prefiere hacer el mal antes de hacer el bien. Pero Dios nos presenta un desafío. Y la pregunta es, ¿quieres aceptar ese desafío que hoy Dios te presenta? ¿O simplemente quieres aprender un poco más de la Biblia y conocer más de Dios, pero no quieres aceptar lo que Dios quiere para ti? Entonces, vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Todos recibimos este desafío que Dios nos da. Nos dice, ¿tú quieres ser salvo? Yo te ofrezco la salvación gratuitamente. Y el apóstol Pablo, ante este desafío, él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el llamado, esa es la meta que Dios quiere para ti. Pero Dios nos dio libre albedrío. Dios te dio la posibilidad de aceptar o rechazar, y eso depende de ti. Tú tienes que aceptar racionalmente, no emocionalmente, porque uno decide en la mente, uno piensa y elige qué alternativa va a seguir. El ser humano muchas veces quiere decidir, pero posterga su decisión. No, yo sí soy consciente y tengo la seguridad de que lo que Dios dice en su palabra es lo que yo debo hacer. Pero todavía esa decisión de entregarme a Dios voy a tomarla más adelante. Hay personas que así piensan. Ya, pero lo cierto es que uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Y esta invitación que Dios te hace es para hoy. Hoy Dios quiere que tú aceptes su invitación, no porque Él quiera imponer su voluntad, sino porque sabe que es lo mejor para ti. Él sabe que es lo mejor para mí. Y por eso nos invita. Constantemente nos está invitando. Pero llegará el día en que esa invitación que nos hace Dios de pasar de la injusticia a la justicia, esa invitación se va a terminar. Porque llegará el momento, el fin de ese tiempo de gracia en el cual el que es injusto va a seguir siendo injusto. Ya no va a tener un llamado al arrepentimiento. El que es justo, como aceptó vivir con Dios y permitió que el Espíritu Santo morara en su vida, va a seguir siendo justo. Por eso Dios dice, el que es justo, sea justo todavía.
el que es injusto sea injusto todavía. Justo ese momento será un poquito antes de que Cristo venga. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no lo dice, no podemos saberlo, pero sabemos que es corto el tiempo desde ese momento hasta el momento que Cristo venga. ¿Por qué? Porque luego de ese versículo, en el capítulo 22, versículo 11 y 12 de Apocalipsis, y después Cristo dice, he aquí, vengo pronto. Y esa es la invitación que Dios te hace. Después de ese tiempo, de ese fin del tiempo de gracia, pasará poco tiempo. Un corto tiempo después del cual Cristo va a venir a la tierra físicamente, presencialmente, en el que todo ojo le verá. No es una venida espiritual, como algunos creen. Inclusive anuncian de que Cristo ya vino espiritualmente a la tierra, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 1:9 dice que todo ojo le verá. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así todo el mundo va a ver cuando Cristo venga. Y Satanás va a intentar imitar la segunda venida de Cristo, pero no va a poder imitarla tal cual se describe en la Biblia, sino que va a aparecer en diferentes lugares. Por eso Cristo en Mateo 24 dice, cuando oigáis, el Cristo está aquí o el Cristo está acá, no vayáis porque no soy yo, dice Cristo. Y Satanás se va a transformar y va a tomar la misma apariencia de Cristo cuando estuvo en esta tierra, porque Él tiene el poder. Y mucha gente de aquellos que lo rechazaron a Cristo, van a creer en ese falso Mesías, en ese falso Cristo que va a venir a la tierra, que en realidad es Satanás. Él no va a poder aparecer desde el oriente hasta el occidente. Todo ojo no le va a ver a ese falso Cristo. Y nosotros, por eso, sabremos que ese falso Cristo en realidad no es quien pretende ser. Y no solo por eso, sino porque estudiamos las Escrituras. El mensaje que dará ese Mesías falso, ese Satanás con apariencia de Cristo, será un mensaje que no coincidirá con el mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que debemos de guardar el día domingo, el falso día de reposo. En ningún lugar de la Biblia se menciona un cambio del día de reposo del sábado al domingo. Y ese falso Mesías va a afirmar eso. Y por eso es que nosotros debemos estar preparados. Dios ahora te invita a que tú aceptes esa invitación que Él te hace para seguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese es mi deseo en esta mañana, para que tú, juntamente con tu familia, con tus allegados, con aquellos que conozcas, podamos estar listos para cuando Cristo venga. Y cuando nos lleve al cielo, nos diga, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este mensaje que tú nos has mostrado, porque en tu palabra se halla tu voluntad, porque a través de ella, Señor, tú muestras cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Queremos seguir cada día aprendiendo más de ti, porque queremos seguir conociéndote
y queremos, Señor, llevar tu palabra a otros. Y no queremos ser engañados cuando Satanás se presente representándose él mismo como el Mesías. Queremos, Señor, conocerte más y estar seguros en el fundamento que tú has dejado, que es tu palabra. Acompáñanos en este sábado, danos tu bendición y, Señor, guía a cada corazón para que pueda aceptarte, pueda seguirte y algún día todos juntos podamos recibirte en las nubes del cielo y podamos ir a morar contigo por la eternidad. Esto te lo pido sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final del estudio del día de hoy y quisiera invitarlos para el próximo sábado, donde empezaremos un nuevo tema con el objetivo de seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Estar preparados, porque ya estamos viviendo en el tiempo del fin. El tiempo del fin es aquel tiempo que está referido en la Biblia, en el cual faltará poco tiempo para que Cristo venga. A lo largo de la historia han habido varias etapas, pero esta última etapa la Biblia la denomina el tiempo del fin. Y es por eso que nosotros queremos también aprender más acerca de la palabra de Dios. Deseo que tengan un bonito sábado y si aún no se han suscrito al canal de Familia Cristiana, suscríbanse, activen la campanita para que puedan recibir el aviso automático del inicio del programa de cada sábado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.